Muy bien, mis hermanos. Entonces, bienvenidos a nuestra reflexión bíblica. Vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo, pues después de haber dado gracias más bien. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Recordemos que estamos estamos reflexionando en el texto de Éxodo, en el libro de Éxodo. Hemos visto la increíble y gloriosa obra de Dios a través de este libro, cómo Dios ha estado siempre en el telón de fondo de esta historia bíblica. Y hemos visto cómo en el capítulo 1 es Dios quien está aquí multiplicando al pueblo de Israel de una manera sobrenatural y gloriosa, como Dios le había prometido a Abraham. Dios está cumpliendo su pacto con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y aquí vemos básicamente el cumplimiento de estas promesas, o el comienzo del cumplimiento de estas promesas que Dios hace a Abraham en su pacto de gracia. Así que Israel está viendo cómo ellos sobrenaturalmente se multiplican y por supuesto se convierten en una amenaza para una nueva dinastía de un faraón que ya no conoce a José, ya no conocía a José ni obviamente quiere seguir con las mismas políticas de los faraones anteriores. Y entonces este rey, pues celoso a causa del poder que tenía, no quería que Israel, que eran muchos en número más que los egipcios, pues se aliara con naciones extranjeras y pudieran derrocarlo a él. Así que en su celo por preservar su poder, este rey comienza a ejercer presión sobre el pueblo y intenta por lo menos tres estrategias para acabar con Israel. Pero vemos también la mano de Dios, ¿verdad? Moviéndose y Dios está aquí preservando a su pueblo a pesar de que este faraón quiere destruirlo. En sus tres intentos, Faraón fracasa. Entonces vemos el primer intento fue querer eh, destruir a los niños a través de las parteras y las parteras por supuesto no obedecen y bueno, Dios se glorifica y además multiplica mucho más al pueblo. Fue algo increíble. Y además le da hijos también a las parteras. Vimos también que su segunda opción fue que Israel estuviera con trabajos forzados y así la gente pues llegaría cansada a su casa y los hizo esclavos y les daba pues les daba cosas para que hicieran ladrillos y aún así Israel se sigue multiplicando. Parece que estos hombres reciben fuerzas de donde no tienen y bueno, el Señor les permite multiplicarse aún más. Israel sigue creciendo y el plan de Faraón fracasa. Pasan los años, pues pasan los días y entonces él idea otra estrategia y es que todos los niños de Israel sean echados al río Nilo, una vez nazcan sean asesinados. Y aún así, aunque muchos hijos seguramente de los judíos fueron asesinados, Dios ya está en camino de la salvación de Dios y Dios levanta un salvador para su pueblo y este es Moisés. Moisés que es echado al río Nilo en una caja impermeabilizada eh, y por su mamá y su hermana lo está viendo de lejos. Esta es una estrategia que ellas hacen confiando realmente en que este hijo, Dios tiene un destino especial con este hijo. Así es que lo echan al río y ellas ven cómo es recogido por la hija del faraón y esta señora tiene de él misericordia y lo adopta en su casa y además de eso Dios se sale con la suya porque Moisés va a ser criado por su mamá. De niño él es amamantado por su mamá, criado por su mamá y luego una vez crece es entregado a su madrastra egipcia y bueno, él crece allí en las universidades, educado en las universidades de los nobles en Egipto. Pero básicamente él recibe toda la instrucción de su madre. Así que como cualquier hijo nuestro, cualquier hijo del pacto nuestro, que recibe la identidad de nuestro hogar, pues Moisés está recibiendo su identidad de su propia madre, de su propio hogar. Así que él ya tiene una identidad hebrea. Él ha sido enseñado de manera, como lo hacían los judíos, de manera bíblica, como seguramente Dios permitió que Abraham hiciera con sus hijos, enseñándole los caminos de Dios. Así que Abraham fue enseñado en los caminos de Dios desde joven, desde niño. Y bueno, vemos ahí el resultado de esto. Hoy vamos a verlo, como cuando es grande, pues no se aleja de los caminos de Dios. Antes sirve al Señor
y no consigue identificarse con los egipcios. Y es nuestra oración por nuestros hijos, ¿verdad? Es interesante como presbiterianos, por eso nosotros bautizamos a nuestros hijos, porque entendemos que ellos ya vienen ya con una identidad que Dios les ha asignado. Nosotros no esperamos, aun cuando nuestros hijos nacen en nuestro hogar, no esperamos a que ellos estén grandes para darles nuestro apellido, ¿verdad? Nosotros ya les asignamos un apellido porque se parece a nosotros, ellos van a estar con nosotros, somos sus papás y obviamente de manera pactual y legal son nuestros hijos y ellos no tienen elección. Así que no esperamos que ellos crezcan para que si ellos quieren puedan pues colocarse nuestro apellido, ¿no? Se lo asignamos porque ya nacen con una identidad familiar. Tienen nuestro ADN, se parecen a nosotros. Asimismo, por eso entendemos que nosotros como hijos de Dios también tenemos esta responsabilidad con nuestros hijos en cuanto a la fe. Ellos nacen con esta identidad cristiana y por eso les bautizamos. De hecho, Dios ordena que para ellos es la señal del pacto, ya que ellos nacen con una identidad. Ellos no son inmundos como el resto de los niños de este mundo. Ellos son santos, han sido apartados por Dios, nacen en la iglesia y por eso les damos la señal del bautismo. Y obviamente los tratamos como hermanos en la fe y les discipulamos en el Señor. Así que no estamos orando por su salvación, más bien estamos orando para que cuando en la medida en que crezcan ellos aprendan a conocer las promesas de Dios, las atesoren y las vean como preciosas y sirvan al Señor, como oramos por cualquier hermano de la iglesia. Así que presumimos, ¿verdad? Fe en ellos hasta que no se demuestre lo contrario. Es la forma en que nosotros como presbiterianos vemos este pacto de gracia aplicado a nuestra casa. Dios no es un salvador obviamente Él salva a personas individualmente, pero a Dios le plació también salvar familias desde el antiguo pacto. Y así entonces vemos como la familia de Moisés, vimos que eh, en Hechos habla de ellos como personas de fe y en Hebreos ellos esconden a su niño por la fe y bueno, Moisés crece y se desarrolla y ahora es un hombre en nuestro texto, un hombre que tiene una identidad hebrea, un hombre que conoció las promesas de Dios, un hombre que ahora cuando era el momento en Egipto de tomar decisiones en cuanto al servicio, en cuanto a la nobleza, él toma una decisión radical de servir a Dios y a su pueblo. Él no se identifica con Egipto, él se identifica con el pueblo de Dios. Y qué increíble, hermanos, que usted tenga esperanza también acerca de esto con sus hijos, porque es obviamente la esperanza que tenemos todos los creyentes, que nuestros hijos puedan servir a Dios cuando crezcan y no se olviden de las promesas de Dios y las atesoren. Así que vamos a ver aquí también cómo Dios sigue dirigiendo el curso de los acontecimientos. Y bueno, es lo que tenemos en el capítulo 2. El Señor preserva un salvador temporal para el pueblo. Y ahora Éxodo aquí en el capítulo 2 del 11 en adelante nos va a enseñar hoy, bueno, y como nos ha enseñado antes, que no importa cómo los impíos se opongan, cómo la simiente de la serpiente se oponga a los planes de Dios, nada podrá frustrar los planes de Dios. Dios sigue adelante con su plan, va a levantar un Salvador para su pueblo, lo ha preservado, ha guardado su corazón, le ha asignado una identidad que él no pierde y ahora este hombre va a ser el libertador del pueblo. Dios lo va a preparar además de la escuela de Egipto, lo va a preparar en el desierto para ser el Salvador que Dios necesita que Él sea. Un hombre dependiente de Jehová, un hombre que sabe que la salvación es de Dios y que jamás se atribuirá gloria para sí mismo. Así que esta mañana vamos a considerar Éxodo del 2 al 11. Y entonces déjenme leerlo para todos ustedes. Dice la palabra de Dios. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto,
Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Medián, que tenía el sacerdote de Medián, perdón, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Muy bien, mis hermanos, esto es la palabra de nuestro santo Dios. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Ruego para que en tu misericordia podamos hoy aún reflexionar en ella y aprender acerca de de la naturaleza de la fe en nuestra vida, y podamos celebrar tu gracia para nosotros y el don que nos has dado. Saber que la obra que comenzaste en nosotros tú la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por tu Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra, a entenderla y a predicarla, Señor. Por eso ruego tu ayuda para que guíes mis pensamientos y permitas que pueda hablar delante de ti a mis hermanos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Muy bien, amados. Hasta ahora entonces vemos aquí en nuestro texto cómo el Salvador temporal que Dios ha levantado para redimir a Israel de Egipto ya creció. Él ha crecido, ya es un hombre, según la palabra de Dios en Hechos 23-28, más o menos es un hombre de 40 años. Han pasado 40 años desde que Moisés fue rescatado de las aguas por la hija del faraón y fue adoptado por ella, criado por su mamá y luego regresado para que él estudiara en la Universidad de Egipto. Entonces vemos que este Salvador temporal que Dios ha levantado para redimir a Israel ya creció. Y ahora, en este texto, este Salvador está entrando en acción. Él viene a ayudar a los suyos. Pero él se va a encontrar, como leímos acá, con dos cosas, ¿verdad? Su pueblo lo menosprecia, su propio pueblo lo menosprecia, y Egipto comienza a odiarlo, especialmente el faraón está buscándolo para matarlo y él tiene que huir a la tierra de Madián. Ahora entonces vamos a ver en este texto cómo Dios está guiando los pasos de Moisés. Dios está a cargo también aún de la historia de Moisés, para que la propia experiencia de Moisés sea un anticipo del Salvador definitivo que Dios va a enviar, que es Jesucristo. Recordemos lo que Juan 1:11 nos dice, que Jesucristo vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Y es como este texto anticipa a Cristo. Este es el Salvador que se está levantando ahora en sus 40 años, en su madurez de vida, que ha tomado una decisión para ser el Salvador de Israel, pero es menospreciado por su propio pueblo y odiado por el mundo. Pero por supuesto, la esperanza de este texto es que el Señor está usando a Moisés también para afectar a una familia a quien Él salva, a estas mujeres, y allí Él levanta una esposa y una descendencia, pero obviamente no son del pueblo de Israel. Así que Él viene a los suyos y los suyos le rechazan. Además de este pasaje anticipar a Cristo de esta forma, vemos que en el Nuevo Testamento es un pasaje bien citado, muy, muy citado, y es citado por lo menos 2 veces, en Hechos 7 y en Hebreos 11. Y quisiera leer para ustedes esos dos textos y vamos a estar viéndolos de una forma intercalada para que sepan cómo el Nuevo Testamento interpreta la historia de Moisés de una forma adecuada.
Recordemos que la Biblia es su propio intérprete y vamos a ver entonces qué lecciones aprendió Esteban, inspirado por el Espíritu de Dios, quien inspiró la escritura del Antiguo Testamento. Esteban está aprendiendo algo de la historia de Moisés y también el autor de Hebreos está aprendiendo algo de la historia de Moisés. ¿Qué aprenden ellos? Vamos a leer entonces Hechos 7, 23 al 28. Después de que Esteban está hablando de los padres de Moisés, de cómo por la fe ellos escondieron a su bebé. Luego dice que Moisés nació, fue protegido, adoptado, y luego dice que cuando cumplió la edad de 40 años, aquí ya nos informa que él tenía 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Noten que él tenía un deseo del corazón ya, un llamado, ¿verdad? Y él ahora visita, a causa de ese llamado interno, visita a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Así que la razón por la cual él mata al egipcio es para vengar a aquel que estaba siendo oprimido, por el llamado que él entiende que Dios le ha dado en su corazón. Así es como lo interpreta Esteban. Así que aquí no está Esteban pues acusando de asesinato a Moisés, sino más bien viendo como Moisés está como el vengador de Jehová, como aquel que Dios ha llamado para liberar a Israel, vengando al oprimido y obviamente asesinando al egipcio, de una forma como juicio de parte de Dios para este hombre. Ahora dice, pero él pensaba que sus hermanos, noten lo que él pensaba, está aquí obviamente el Espíritu de Dios hablando a través de Esteban, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Entonces él entendía que era un libertador, que Dios les vendría a liberar por medio de él. Él entendía su llamado ya, a los 40 años ya estaba consciente de ese llamado, lo va a ejecutar y él pensaba que sus hermanos estarían celebrando que bueno, él mató a un egipcio y está vengándolos y se ha puesto de parte de ellos y él entendía que ellos lo iban a celebrar y iban a comprender que Dios les iba a dar libertad por medio de él. Dios les daría libertad, es lo que Moisés creía, no que él era el libertador, sino que Dios les iba a dar libertad por medio de él. Moisés se entendía pues un instrumento en manos de Dios para traer libertad a su pueblo. Pero, ¿qué pensaba el pueblo de Israel? Sus hermanos no lo comprendieron, ellos no lo entendieron así, así que le rechazaron. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Así que Moisés no viene solamente a juzgar a Egipto, sino que también viene a poner orden en Israel como el juez de Israel. Para esto Dios lo está levantando y le ha llamado. Así que él quiere poner orden en medio de sus hermanos, va a juzgarlos. Entonces dice, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Así que le acusa de asesinato este hombre impío. Por supuesto, Israel tenía un problema más grande que su esclavitud. También era su pecado. Y entonces Moisés entiende que esta obra de liberar al pueblo de Israel es más grande que él mismo. Y dice que al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Bueno, y hasta aquí la cita de Esteban, de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer Hebreos 11 para entender cómo Hebreos interpreta la historia de Moisés. Y entonces habla aquí de cómo los padres también, pues por 3 meses, una vez que ven al niño hermoso y no temieron el decreto del rey, entendieron la palabra hermoso, la vimos hace 8 días, entendieron que Dios tenía un propósito con él y lo escondieron en la cajita de madera y lo echaron al río. Así que sus padres tienen este plan para proteger y guardar a Moisés, sabiendo que Dios tenía un plan con él. Eh, estos padres eran padres de fe, por supuesto. Ellos entendían los propósitos de Dios para la historia de Israel. Ellos entendían que debían regresar de nuevo a la tierra de Canaán, esperar de allí la salvación que Dios enviaría y al Mesías. Ellos entendían las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Adán y bueno, y a los patriarcas. Dios les había esto afirmado a los patriarcas. De hecho, José esperaba que sus huesos fueran
enterrados en Canaán y no se quedaran en Egipto. Así que todos ellos murieron con la esperanza de ver la salvación que vendría a Israel y con la esperanza de que viniera aquel que resucitaría de los muertos, aquel que vencería la muerte recibiendo él mismo una herida en el talón, como dice Génesis 3:15. Todos ellos murieron con la esperanza del Mesías. Ahora estos padres entienden que Dios va a usar a Moisés para esta esperanza mesiánica y ellos entienden que es un niño especial, hermoso. Por eso Dios lo va a preservar. Así que este niño crece, dice que una vez crecido, dice por la fe, hecho ya grande, versículo 24, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces, ¿cómo interpreta el autor de Hebreos el texto? Inspirado por Dios, el Espíritu de Dios está aquí hablando también de la intención de Moisés. Moisés, en este texto, la intención de su corazón, que Dios la conoce, aquí Dios nos está contando cuál es la intención de su corazón al ir a ver los trabajos que estaba pasando el pueblo. El deseo del corazón de él era llevar sobre él el vituperio de los hijos de Israel. Él ahora, a los 40 años, está rehusando llamarse hijo de la hija del faraón. Él ya no quiere identificarse con Egipto. Es lo que él está pensando. ¿Y ahora qué hace Moisés? Escoge antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él quiere servir a Dios con todo su corazón. Quiere abandonar, cortar radicalmente con el pecado. Y la razón es que él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él menospreció la riqueza que él tenía a causa de ser hijo de la hija del faraón y más bien quiso o tuvo por mayores riquezas llevar sobre él el vituperio de Cristo. Cristo en este mundo es odiado, y Moisés sabía esto, ¿verdad? Y sabía que el pueblo de Israel era odiado y que tenían grandes enemigos a su alrededor, y uno de estos era Faraón. Así que él prefirió identificarse con los hebreos en sus sufrimientos, sabiendo que, ¿verdad? El Señor también estaba siendo odiado por el mundo. Así que él prefiere ser odiado con Cristo por el mundo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? La razón, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Moisés tenía claro que él era peregrino en Egipto, que era peregrino en esta tierra, y de hecho vamos a ver ahora que le pone así a su hijo Gerson, entendiendo que él es extranjero en esta tierra y que su meta última es Sión, la tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios, ese cielo precioso donde nosotros estaremos cuando resucitemos de entre los muertos, el día que Cristo venga por segunda vez. Así que la esperanza de Moisés, al igual que la esperanza de los patriarcas, era el cielo nuevo, la tierra nueva donde mora la justicia. Moisés, pues, aquí es exaltado por el autor de Hebreos por la fe. Así que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que Moisés, pues, es un hombre de fe a sus 40 años, un hombre de convicciones. Su fe está madurando y ahora su fe se expresa de una forma increíble. Este texto, pues, nos enseña mucho acerca de la fe. Entonces, como notan los dos textos, Hechos 7 y Hebreos 11, Hechos está enfatizando la manera en que Moisés es rechazado por su pueblo. Es el hilo que Esteban quiere enfatizar, ya que está hablando a un pueblo que lo está escuchando y que eventualmente lo va a apedrear y lo va a matar. Esteban mismo va a sufrir el vituperio de Cristo y va a morir ese día mientras predica este gran sermón. Y él está hablando de que él mismo es otro más de los profetas que viene a Israel, pero también será asesinado por el pueblo que es obviamente apóstata. Y él está contando y hablando de Moisés como aquel que también se identificó con Cristo y también sufrió la misma experiencia, la misma situación. Él fue rechazado por su pueblo. Así que ese es el énfasis del autor aquí en Hechos de los Apóstoles de Esteban antes de ser apedreado. Y el énfasis de Hebreos, del autor de Hebreos, es la fe de Moisés. Así que vamos a ver en este texto, mientras observamos cómo en la historia Moisés es rechazado por su pueblo, odiado en Egipto, anticipando hacia el Mesías y uniéndose a los vituperios del Mesías,
vamos a considerar también en estas escenas de la historia la naturaleza de la fe de Moisés para nuestro consuelo. Mi oración, hermano, es que usted, al considerar la naturaleza de la fe de Moisés, que es una fe verdadera, usted pueda ser animado, porque es realmente la intención del autor de Hebreos, que nos animemos a entender que la fe es un don de Dios, y como la fe es un don de Dios, podemos ser animados sabiendo que Dios va a perseverar en nuestra vida. Es increíble que la fe hace eh, que sea imposible que como creyentes retrocedamos en nuestro andar con Cristo. Y esto es lo que sucede en la historia de Moisés. Moisés no retrocede. Este es un hombre de fe. La naturaleza de su fe se expresa y se manifiesta en esta completa renuncia con el pecado y con este mundo, en este férreo compromiso de él con Cristo y con el pueblo del Mesías, y en esta férrea esperanza del futuro que vendrá. Así que estos son los tres puntos que vemos en esta historia importantes, en la medida en que vamos a ver el menosprecio del pueblo hacia Moisés y cómo él se identifica con Dios. Así que la naturaleza de la fe es el título de mi sermón, y vamos a ver cómo la fe se caracteriza por una completa renuncia, por un férreo compromiso y una permanente esperanza. Esta es la fe, ¿verdad? Que es el fruto de la fe, que es un don de Dios. Dios nos ha dado este tipo de fe, una fe omnipotente, una fe que realmente perseverará. Y este es lo que dice el autor de Hebreos. Eh, por eso los creyentes que han sido salvados por Cristo, que han sido eh, eh, incluidos dentro del plan de salvación de Dios, no pueden perder jamás su salvación. Y esta fe se va a expresar de esta manera. Entonces, la primera forma en que una fe, la naturaleza de la fe se expresa en una persona, es que esa persona tiene una completa renuncia. Una completa renuncia. Es lo que vemos aquí en Éxodo 2, del 11 al 12, así como lo interpreta Esteban. Recordemos, pasaron 40 años. Moisés ya ha crecido, ya ha pasado aquí toda una generación. Una generación en el tiempo bíblico duraba 40 años. Y como les dije, sabemos que su madre no solamente alimentó y amamantó a Moisés, también lo crió en la fe de Abraham. Así que Moisés creció, como les dije, con esta identidad hebrea, pero luego fue adoptado por la hija del faraón, una vez ya estaba muchacho, y esta mujer, la hija del faraón, pues le educó en la mejor de las universidades que existía en ese tiempo. Así que este hombre creció en medio de la realeza, creció con la identidad de un hebreo, pero fue educado con la escuela de los egipcios. Y recordemos entonces, como vimos hace 8 días, que el sistema educativo de los egipcios era de los mejores del mundo en ese tiempo. Él fue enseñado en lingüística, en matemáticas, en astronomía, en arquitectura, en música, en medicina, en derecho. Él aprendió acerca del arte de la diplomacia. Y bueno, y con excepción de Salomón en la Biblia, pues de Daniel, de Nehemías, no creo que ningún personaje del Antiguo Testamento haya tenido este tipo de educación, de formación, de entrenamiento. Dios pues permite para formar a este siervo suyo que él crezca en esta universidad y pueda aprender estas cosas para su formación como estadista de Israel. Así que Moisés era un hombre muy educado, un hombre de la nobleza. Ya estaba preparado para asumir ahora el liderazgo de Israel, ese liderazgo que ya él aprendió que tenía, el llamado que Dios le había dado para ser el salvador de su pueblo. Era un hombre rico, por supuesto. Tenía todo un futuro por delante como príncipe de Egipto en la corte de Egipto. Pasa el tiempo, a la edad de 40 años, es una edad ya apropiada para tomar decisiones de dónde va a estar su corazón y dónde él va a servir. Y uno se pregunta, bueno, Moisés olvidó su identidad hebrea. Él, el corazón de él, ¿dónde está puesto? Está puesto en Egipto, en las riquezas, se ha dejado llevar por los privilegios de los que él gozaba en Egipto, está ya afectado su corazón por el poder que ahora él tiene, porque era un príncipe de Egipto, o él ama a su familia, ama al pueblo de Dios, ama al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él todavía tiene la esperanza de que vendrá un redentor. Él sabe que Dios lo va a usar para preservar el pueblo de este redentor. Él está consciente del papel
que Dios le va a asignar a él? Bueno, Moisés de una vez no pierde tiempo en el texto y nos cuenta lo que había en su corazón para ese entonces. Él ha crecido y siente ese llamado, como les dije, y está en Hechos 23-28, siente ese llamado a ser el libertador de su pueblo. Es lo que nos confirma Esteban cuando leímos ahora que cuando cumplió 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos. Él siente ese llamado en su corazón, un intenso llamado a ser el libertador del pueblo de Dios, y por eso él va. Moisés está identificándose entonces con el dolor de Israel, con las dificultades de Israel. Y él está preocupado por ser un libertador para ellos. Es lo que nos dice Esteban. Y obviamente el texto mismo, en Éxodo, Moisés mismo nos dice esto también. Entre líneas, él está escribiendo aquí que él salió a sus hermanos. Y luego dice que los vio, los observó. Y bueno, realmente aquí Moisés no nos deja duda de que él no había olvidado su identidad. Él considera a los hebreos sus hermanos. Para un egipcio era una vergüenza el pueblo hebreo, eran esclavos. Y para alguien de la nobleza de Egipto era algo vergonzoso, ¿verdad? Decir que era familiar de un esclavo, que su raza era de esclavos, ¿verdad? Él no tendría por qué hacer esto sabiendo que ya había sido adoptado por la hija del faraón. Así que, pero él no había olvidado la manera en que la mano providencial de Dios le rescató de las aguas. Él no había olvidado que él había nacido con el propósito de ser un instrumento en manos de Dios para la obra y la tarea que él tenía de salvar a su pueblo. Así que el corazón de Moisés realmente estaba en su llamado y estaba con el pueblo de Dios. Moisés entonces sale y ve, observa las duras tareas de sus hermanos en Egipto y ve como un egipcio, de hecho, también está golpeando un hebreo. Y la palabra que se usa allí en Éxodo es la palabra que hace referencia también a matar a alguien a golpes. O sea que Moisés lo que está viendo es cómo alguien está matando a un hebreo a golpes. Es lo que ocurría, era el pan diario de cada día. Los capataces, para lograr colocar más, para ser más rudos y lograr colocar más temor en el corazón de esos esclavos, no solamente los trataban con rudeza, sino que los mataban, los trataban como a perros. Y Moisés está viendo esto, como un egipcio está literalmente matando a golpes a un judío. Y Moisés, que está consciente de su llamado, aquí entonces entra a asumirlo. Y él sale en defensa del oprimido. Es lo que nos dice Esteban. Que él salió en defensa, vio que uno era maltratado y lo defendió. Hiriendo al egipcio, que hizo? Vengó al oprimido. Así que Moisés comete aquí homicidio porque quiere ser el vengador de su hermano. Él entiende internamente el llamado de Dios para ser el juez de Egipto y para ser el custodio y el salvador de Israel. Y obviamente en este contexto el asesinato pues no debe ser visto como un quebrantamiento del sexto mandamiento. Recordemos lo que nos dice la confesión de fe en la pregunta 136. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Y entonces la confesión, el catecismo mayor de Westminster responde, los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitar la vida o de quitarse la vida a sí mismo o a la de otros, excepto, y aquí entonces quiero enfatizar esas excepciones, cuando no es quebrantado el sexto mandamiento. Cuando se comete este acto o se quita la vida de alguien, cuando hay justicia pública, o sea, cuando alguien peca o, por ejemplo, el violador en el Antiguo Testamento debía ser ejecutado. Aquel hombre que adulteraba contra su esposa debía ser ejecutado de manera pública. O sea que en estos casos realmente los jueces de Israel estaban actuando como justicieros de parte de Dios y era su responsabilidad. Por eso el Señor Jesús dice que el Estado no en vano lleva la espada. Un Estado, ¿verdad?, debe proteger la vida de los que están bajo su cargo y Dios le ha delegado esto a los estados y el Estado no en vano debe llevar la espada. Ellos deben defender a los oprimidos, obviamente empuñar la espada y quitar la vida de aquellos que están quitando la vida, que están eh, eh, quebrantando la vida de otros, al secuestrador, al violador,
al asesino, al secuestrador, al fornicario. Bueno, todas esas personas deberían de ser asesinadas por el Estado. Así que en caso de justicia pública, bueno, tenemos una excepción al mandamiento, al sexto mandamiento, porque ya no es un asesinato, es justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Es así como el Estado debe de aplicar justicia. Obviamente, Moisés está sintiendo el llamado, ¿verdad?, de ser el líder, el juez de Israel y el libertador de su pueblo. En este caso, él entra entre estas excepciones. También cuando hay una guerra legítima. Así que en este caso, cuando hay guerras legítimas y un pueblo se debe defender de otro a causa de sus abusos, bueno, podemos hacer guerra legítima. Y en este caso, pues cuando los soldados salen a defender su país y obviamente tienen que defenderse del enemigo y pues buscar que el enemigo no atente contra ellos, pues deben también quitar la vida de algunos soldados. Pues no lo deben hacer obviamente sin decir de una forma premeditada, pero sí lo hacen en defensa de su país. Y en este caso, obviamente, hay una excepción al sexto mandamiento porque están actuando en defensa de los vulnerables de un país. Y es lo que está haciendo también Moisés en este caso, o la necesaria defensa. Así que Moisés está vengando a este hermano. Por supuesto, Moisés entiende que esto le va a costar muy rápido el hecho de que se entere el faraón de su acción, le va a costar muy rápido que tomen represalias de una vez contra él y pues no ve sabio que lo vean haciendo esto, así que él se asegura de esconder bien el cuerpo para ocultar por un momento su acción de manera que él pueda avanzar en su ánimo de presentarse a Israel como el libertador de ellos. Así que él entiende que él es un libertador, él va a ellos con el ánimo de libertarles y él piensa que sus hermanos van a celebrar su acción y que de alguna manera lo van a apoyar en su afán de generar una revuelta y poderse ir de nuevo a la tierra de Canaán y bueno, a obedecer obviamente el mandato de Dios. Así que él quiere, realmente aquí está haciendo con su fuerza, con su brazo, él está procurando que el reino de Dios venga. En un sentido, él tiene buenas intenciones, pero él tiene que aprender en esta historia a saber que el reino de Dios él mismo lo trae y que él tiene que descansar en la mano de Dios como instrumento de Dios en sus manos y que él tiene que aprender a depender de Dios para la tarea. Pero le va a costar aprenderlo, pero es un hombre de fe y sus intenciones cuentan, por eso no es juzgado en el Nuevo Testamento como que haya cometido una imprudencia. De hecho, él es prudente aquí, él venga a su hermano, esconde el cuerpo para no apurar las cosas y está aquí entonces entendiendo que Dios le ha llamado a un papel de ser el libertador de su pueblo. La palabra, de hecho, que Moisés usa aquí como observar, cuando él ve las duras tareas y observa al egipcio pegándole al hebreo hasta matarlo, él utiliza esta palabra que usa más adelante en Éxodo 2:25, cuando nos dice la palabra de Dios, vio Dios, observó Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es la misma palabra que él está usando cuando él dice que él ve la aflicción. Así que cuando Dios ve la aflicción, esa palabra es usada siempre para referirse a que Dios recuerda su pacto, ¿verdad? Y Dios entra en acción para liberar a su pueblo. Y esto es lo que Moisés está haciendo. Lo mismo ocurre en Génesis 22. ¿Qué es el ver de Dios? Dios, cuando Abraham estaba aquí en el monte Moriah, obedeciéndole, estaba aquí haciendo una expiación con su hijo, porque Dios le ordena hacer esto. Y Dios está viendo a Abraham hacer esto, y el ver de Dios aquí no es como Abraham necesita un sustituto para su hijo o algo así, no. Realmente Dios lo vio y proveyó un sustituto para su hijo. Y esa es la palabra hebrea aquí que se usa observar. Literalmente significa que Dios provee. Así que el ver de Dios es el proveer de Dios. Dios ve la aflicción y provee un salvador. Es lo mismo que Moisés hace. Moisés ve a sus hermanos necesitados en aflicción y él nos está diciendo, ay, pobres hombres, hay que hacer algo por ellos. No, él entra en acción de una vez. O sea que el observar de Moisés es un observar comprometido, emocional. Él está comprometido con su salvación y él está buscando la manera de actuar en el acto. Él está reflejando, de hecho, aquí
el corazón de Dios o las acciones de Dios en favor de su pueblo. Vemos en Éxodo 3 también la misma palabra usada. Dice que dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, he conocido sus angustias. ¿Y qué hace Dios? Les manda un Salvador. Por eso está llamando a Moisés. Igual en Éxodo 3:9. Éxodo 4:31 dice que el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, es la misma visita que hace Moisés allí al campo de esclavos. O sea, Moisés no los visita para noveliar, él los visita para salvarlos. Cuando dice que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así que el pueblo entendía que el ver de Dios, la visita de Dios, no era simplemente para noveliar a ver qué estaba pasando, no, era para salvarlos. Y por eso adoraron y se inclinaron. Hermanos, este es el ver de Moisés. Así que Moisés, en este texto, él se está identificando con las aflicciones del pueblo y él hace cuanto puede en su esfuerzo, en sus manos, para salvarlo. Y obviamente él entra por esta razón en conflicto directo con los egipcios. Matar a un egipcio era colocarse la soga al cuello. Él estaba de una vez menospreciando, como dice el autor de Hebreos, menospreciando su linaje, no, su educación egipcia, y menospreciando el hecho de que era un hijo adoptivo de la hija del faraón. Él no quería más llamarse hijo de la hija del faraón. Él se está ahora identificando con el pueblo hebreo. Se está convirtiendo, de hecho, en un sujeto de la sentencia de muerte del faraón. Ahora él va a ser perseguido junto con el pueblo. Y ahora él tiene que huir de Egipto, de hecho, para encontrarse con Dios en el Sinaí. ¿Notan esto? Se les hace algo parecido a algo que va a ocurrir después. En Éxodo 14, versículo 5, se nos dice que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y comenzaron a perseguirlos. Noten que se nos dice aquí también que Israel huyó al desierto, al igual que Moisés huyó al desierto. Como Israel huiría más adelante al desierto, Moisés está huyendo al desierto. Así como más tarde Israel se encontraría con Dios en el Sinaí, Moisés también se va a encontrar con Dios en el Sinaí. Y finalmente, al final de esta sección que acabamos de leer, Moisés se describirá a sí mismo como un extraño en tierra extraña. ¿No era esta la condición de Israel también? Así que Moisés está aquí identificando completamente con el pueblo de Dios. Y de hecho, su historia, Dios la está guiando para que él mismo pueda experimentar lo que su pueblo está experimentando y pueda él también experimentar las acciones que Dios va a hacer en su nombre. Moisés está viviendo aquí, de hecho, anticipadamente la historia de Israel. Dios está preparando a este hombre para hacer lo que Dios le va a llamar a hacer. Dios lo está preparando, le está quebrantando el corazón y le está haciendo un líder para su gloria. Dios quiere un líder para su pueblo, un líder que entienda y que entienda en carne propia las pruebas por las que está pasando su pueblo. Un líder que pueda ser un sacerdote para este pueblo y que pueda comprender sus luchas y necesidades. Y Moisés, por supuesto, no podía comprender en carne propia esto. Él creció en medio del lujo en la corte de Egipto. Él no había experimentado el desprecio que el pueblo de Dios estaba experimentando. Así que Dios sabiamente está aquí guiando los pasos de Moisés para que él sepa lo que es ser alienado y rechazado y lo que es vivir como un extraño en tierra ajena. De modo que cuando Moisés regrese para sacarlos a ellos de Egipto, ahora mismo llamado por Dios de manera especial, equipado por Dios, entendiendo que Dios es soberano y que Dios es el que va a hacer estas cosas, ¿verdad? Eh, él sabrá lo que es ser un extraño en tierra extraña. Así que Dios está preparando a su siervo para ser el liberador, el libertador que su pueblo necesita. Dios está ahorita con Moisés mostrando también cuál debe ser el carácter del Mesías que vendría. Recordemos Hebreos 4:15, lo que nos dice. El Señor nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Qué increíble, ¿verdad? Hermanos, este es nuestro Mesías y es el mismo carácter que Moisés está manifestando aquí. El Mesías mismo vino a ocupar nuestro lugar y él sufrió igual que nosotros todas las cosas que sufre la gente en este mundo caído, siendo Dios. Él dejó su trono de gloria y se vino a asociar con nosotros, de manera que nos puede entender en todas nuestras debilidades. Por eso Él es un consolador. Y es la forma en que Dios está preparando también a Moisés para ser un consolador de su pueblo. Notemos además cómo Moisés, en el versículo 11, él viendo la opresión de Israel, al igual que Dios la ve, él toma medidas. En el versículo 12 derriba al egipcio y nota una y otra vez en el Éxodo se nos dice también que Dios golpeó a Egipto. O sea que Él está mostrando aquí también el carácter vengativo de Dios. Dios también es vengador de su pueblo. Dios será el vengador de los oprimidos. El pueblo de Dios siempre será perseguido. Pero Dios será el vengador. Por eso dice que no tomemos venganza nosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré. Moisés pues está mostrando este carácter de Dios. Así que la acción de Moisés contra el Egipto está prefigurando la acción de Dios contra Egipto en su opresión, porque ellos estaban oprimiendo al pueblo, a su pueblo. Moisés pues se identifica a sí mismo con el pueblo de Dios y con el Dios de este pueblo. Y él está aquí sellando su destino definitivamente. Él ya ha tomado una decisión radical acerca de su futuro y lo ha hecho por la fe. Moisés está aquí evidenciando esta fe que corta radicalmente con las cosas de este mundo y con la pompa de este mundo para asociarse con Dios y su pueblo. Así que al matar al egipcio, él se pone del lado de los judíos y en contra de Faraón. Él está dispuesto, hermanos, a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Él está dispuesto a defender lo que Dios defiende, a abogar por Dios y su causa y su gloria. Él está menospreciando su identidad como que le han asignado como hijo de la hija del faraón y está ahora asumiendo su identidad de hebreo. Él es un hijo del pacto que está asumiendo su nueva identidad. Por eso dice que por la fe él hizo esto. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto es sorprendente, hermanos, esta decisión de Moisés, a la luz del contexto en el que él fue educado, es increíble, porque a Moisés le enseñaron en la universidad a mostrar desprecio por los esclavos. De hecho, uno de los objetivos principales del sistema educativo del faraón era reforzar el orgullo de la nobleza, de los que estaban en el poder. Sin embargo, Moisés, ¿qué escoge? Él escogió por la fe ser maltratado con el pueblo de Dios. Alguien dijo que es algo irónico porque en la mayoría de las historias que nos asombran, el héroe siempre es quitado de la corte real, luego es criado entre la gente común y finalmente regresa como un adulto joven para reclamar y establecer su legítima herencia de riqueza y señorío. El rey Arturo, ¿verdad? Sin embargo, en esta historia, Moisés no se convirtió en el héroe, es decir, el agente legítimo de Dios, hasta que él quemó todos los puentes entre él y la riqueza y el poder de la corte egipcia. Esto es una historia extraordinaria, hermanos. Él, él hizo una, o más bien rompió completamente con su vida en Egipto. Él renunció a su posición, renunció a las riquezas, renunció al placer que dan las riquezas y al hacerlo rechazó estas tentaciones de las que la escritura habla, el narcisismo, el hedonismo y el materialismo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Moisés, pues, fue un hombre que codescendió, se humilló para unirse a sus hermanos hebreos en sus afrentas. Pero, hermanos, esto es increíble porque Moisés está mostrándonos aquí en forma de sombra lo que haría el Dios de gloria. El Dios de gloria hizo una suprema codescendencia. Él no descendió de la corte de un rey, no, él era el rey de reyes y señor de señores, era Dios en gloria. Dios, que no tiene necesidad de nada, que es eterno, vino a este mundo limitado y codescendió.
Hermanos, esto es increíble. Dios se hizo hombre y se unió a nosotros. Y como cantábamos en el himno ahora, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es lo que nos dice en Hebreos 2. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, somos una vergüenza para Dios, sin embargo, Él no se avergüenza de nuestra esclavitud, de nuestras cargas, de vivir en un mundo caído, de nuestros dolores, más bien se compadece y descendió del cielo, se hizo hombre, el Hijo de Dios vino y se hizo hombre por amor a nosotros y nos vio en nuestras necesidades, obedeció perfectamente la ley, su ley por nosotros, murió en una cruz para tomar nuestro lugar y pagar él mismo la sentencia de nuestros pecados. Y esto todo lo hizo por amor a su pueblo, identificándose con su pueblo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué gran noticia, amados. Por esa codescendencia, usted y yo nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios. Dios, hermanos, es nuestro Padre y Cristo nuestro hermano mayor. Esto es algo maravilloso, increíble. Así que Moisés nos cuenta esto para mostrarnos de una manera anticipada lo que el Hijo de Dios haría por nosotros. Esto es una sombra de Cristo. Hermanos, entonces, hablando de la fe de Abraham se caracterizó entonces por una completa renuncia a todo compromiso en este mundo. La verdadera fe siempre es una fe que abraza a Cristo como Señor, con todo lo que esto implica. Al igual que Moisés, por la fe se nos llama en la Biblia a identificarnos con el pueblo de Dios y a llevar también la afrenta de Cristo sobre nosotros. Incluso se nos llama a seguir a Cristo aunque esto nos cause muchas veces dolor y persecución. Ahora, para algunos estar en la posición de Moisés sería un privilegio al cual no estarían dispuestos jamás a renunciar. Habrán personas que razonen de esta manera. Bueno, yo tengo influencia, tengo poder, estoy en una buena posición social y bueno, ir a esa iglesia y que me vean allá, tal vez no. Más bien, yo podría hacer algo por esas iglesuchas, ¿verdad? Por esa gente pobre y lo podría hacer mejor aquí desde mi posición social, con mi riqueza, de lo que yo podría hacer allá con ellos. Pero hermanos, Moisés adoptó un enfoque radicalmente diferente. Su enfoque estuvo centrado en Dios, no en su avance profesional. Para Moisés no podía haber compromiso con el malvado régimen de Faraón, ¿verdad? No podía. Él fue llamado por la fe a abandonar el pecado con todos los placeres, incluso si eso significaba sufrir la desgracia de Cristo. A él no le importaba esto. Él quemó todos los barcos al seguir a Cristo. Él lo dejó todo por Cristo. Él sabía quién estaba sirviendo. Como Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia y yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo, su educación, toda la pompa de este mundo, él decía que todo lo considera basura a causa de Cristo, de la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Dice Pablo, por el cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Por supuesto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y al igual que Pablo y Moisés, son dos hombres de fe que se entendieron justificados por Dios, amados por Dios. Así que, ¿cómo no llevar sobre ellos la afrenta de Cristo? ¿Cómo no sufrir con el pueblo de Dios, sabiendo lo que tienen, la herencia que tienen, el Dios amoroso y que tienen? Vale la pena, ¿verdad? Servir a Cristo y sufrir con Él en este mundo. Hermano, ¿dónde está tu lealtad? ¿Cuál es tu identificación? ¿Con quién te identificas tú? Si nos llaman cristianos, debemos abandonar al mundo para seguir a Cristo y debemos unirnos con su pueblo, tal como lo hizo Moisés, identificándonos con la iglesia oprimida en este mundo. El mundo ve a la iglesia y nos llaman segatones y a veces la gente oculta que es cristiana, ¿verdad? Pero efectivamente no tienen fe. La fe se evidencia porque no se avergüenza de llamarse cristiano ni miembro de una iglesia a la cual la gente
de la cual la gente no tiene estima. En este mundo la iglesia no es estimada, ni los cristianos son estimados. Son personas que este mundo no estiman y realmente menosprecia. Pero, ¿qué escogerás tú? La otra característica de la fe de Moisés fue su compromiso férreo con su pueblo. Moisés estaba tratando también después de la muerte del egipcio, en el 13 al 17, tratando de reconciliar a sus hermanos. Pero para su consternación, Moisés descubre que no pudo hacer las paces con ellos y que ahora de hecho su vida está en peligro. En Hechos 7:25 nos dice esto, que él pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios les daría libertad por su mano, pero ellos no lo entendieron así. O sea, el actuar de Moisés al defender al hebreo, Moisés está aquí desafiando, de hecho, todo fundamento básico de la sociedad eh, en la que estaba. Este hombre, de hecho, estaba haciendo una renuncia, no solamente de Egipto, pero estaba echándose la soga al cuello con relación al faraón. Por eso Faraón quería aplastarlo, porque el fundamento social, político y religioso sobre el cual estaba fundado Egipto era el menosprecio por los eh, esclavos, y él había defendido un esclavo. Así que Moisés piensa que sus hermanos van a comprenderlo. Tal vez Faraón, cuando se diera cuenta, no lo haría, por supuesto, pero sus hermanos sí. Pero no es lo que sucede, ¿verdad? Aquí Moisés entonces siente este llamado no solamente a ser el juez de Egipto, pero también ser el legislador de Israel. Así que Moisés confronta las malas acciones de un hebreo contra su hermano y vemos que él está aquí como todo juez, eh, teniendo este discernimiento de quién está cometiendo la injusticia y lo confronta. ¿Cómo haces tú esto? Y de hecho, es la tarea que Dios luego le comisiona. Moisés era el juez de Israel y también el juez de Egipto. Esta es la tarea que él realizará como representante de Dios. Así que para Moisés no será esta una tarea fácil. ¿Qué sucede? Él es menospreciado por este hebreo. Así que no le gusta que Moisés haga esto. Y Moisés va a entender aquí que su papel como juez, Dios le va a dar este papel como juez luego, ahora después de que Dios le humille, pero mientras tanto él tiene que entender que esa tarea no será sencilla, ¿verdad? Al pueblo de Israel, bueno, a Egipto no le va a gustar, por supuesto, pero al pueblo de Israel tampoco le va a gustar las cosas que Moisés va a hacer como juez, como mediador. Y de hecho, eventualmente se lo van a hacer saber una y otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué? Y se van a quejar contra sus cosas y contra lo que él hace. Por supuesto, se están quejando de Dios porque es su representante. Pero ser mediador no es un trabajo fácil, hermanos. El pueblo de Dios no le gusta muchas cosas que Moisés va a hacer y no le está gustando lo que Moisés está haciendo aquí. Y bueno, de hecho ellos han regado el rumor de que Moisés ha matado al Egipto y ha llegado el rumor a Faraón. Así que ahora Moisés es perseguido por Faraón y perseguido por su pueblo, menospreciado por su pueblo. Hermanos, noten aquí cómo Dios está preparando a Moisés, anticipando aquí que el trabajo que le espera es un trabajo duro. De hecho, no solamente no será fácil ser mediador de este pueblo, es un trabajo imposible para Moisés. Y esta es la gran lección del texto. Moisés necesita saber que esta tarea es imposible para él. Es necesario que Dios pues la haga y que él sea solamente un instrumento en sus manos. Se necesitará que Dios mismo intervenga para liberar a este pueblo de dura cerviz y para cambiar sus corazones. Se requiere que Dios venga, intervenga y gobierne sobre ellos. Las capacidades humanas de Moisés, con todo y lo impresionante que eran insuficientes para gobernar este pueblo. Hermanos, solamente Dios podrá mediar, salvar, redimir y gobernar a su pueblo. Solo Dios podrá hacerlo y juzgarlo. Ahora Moisés tenía buenas intenciones, según leemos en el Nuevo Testamento. Él de todo corazón tenía por la fe un férreo compromiso con Dios y con su pueblo. Él deseaba verlos libres. Esto es parte de cómo su fe se manifiesta, un férreo compromiso con su pueblo, un férreo compromiso con Dios. Él deseaba hacer justicia en medio de Israel, ver a sus hermanos tratándose en paz.
Pero él se da cuenta y se da cuenta pronto que él no tiene el poder en sí mismo para hacer esta obra, para hacer que esto ocurra. Como pastor me he dado cuenta de esto, hermanos. Muchas veces como jóvenes pastores entramos al ministerio y pensamos que la gente va a ser cambiada por nuestra forma de gobierno, por la manera en que hacemos las cosas en la iglesia, por la disciplina. Nos damos cuenta de que no es así. Necesitamos a Dios y sus capacidades. Somos insuficientes. Solo somos una vasija de barro. El tesoro que llevamos es el Evangelio. Y el poder del Evangelio solo obra en la medida en que Dios obra en el corazón de los hombres por su Espíritu y su palabra. Hermanos, la tarea nuestra es ser instrumentos en manos de Dios, haciendo lo que Él demanda de nosotros, sabiendo que los resultados son de Jehová. Él es el que gobierna la iglesia. Él es el que la gobierna por su Espíritu y su palabra, no los hombres. Así que todo hombre tiene que darse cuenta cuando entra al liderazgo, lo que se dio cuenta Moisés, para que no se atribuya la gloria a él. No somos nosotros los que levantamos la iglesia, es Jehová. Es Dios quien levanta una iglesia. Yo no puedo decir, mire la iglesia que yo construí, que edifiqué. No, es una tarea imposible para mí, para cualquier tipo de persona. Por más preparado que esté, por más teológicamente preparado que esté, es una tarea que desanima a muchos pastores. Hay pastores que estudian en la mejor escuela, en la mejor universidad del mundo, tal vez Westminster, en Escocia, con los mejores teólogos, y llegan y son puestos en una iglesia por pastores y se queman, porque es una obra horrible, difícil, es una carga imposible de soportar en los hombros de un hombre. Moisés tiene que entender, al igual que cualquier pastor, que solamente podemos llevar esta carga a los pies de Cristo y Él la puede llevar. Y podemos llevar solamente su yugo, que es fácil y ligero. Es Dios quien debe gobernar su iglesia. Y gracias a Dios porque Él lo hace. Así que esta es la fe, hermano. La fe se caracteriza así por una completa renuncia a todo compromiso con este mundo, pero también se caracteriza por un férreo compromiso con Dios y su pueblo, entendiendo que solo somos vasijas en sus manos. El único que puede gobernar la iglesia es Dios. Y por eso Moisés está anticipando aquí la necesidad de un rey que pueda con esta carga. Y este rey es Cristo y ya vino. Hermanos, Cristo es el único que lleva esta carga sobre sus hombros y puede hacerlo porque Él es Dios con nosotros. Él es perfecto Dios y perfecto hombre que vino a esta tierra a gobernar, a salvar su iglesia, a traer su espíritu para cambiar el corazón del pueblo de manera que el pueblo se entregue voluntariamente a él. Y él mismo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él mismo va a establecer su reino sobre esta tierra. Nosotros no podremos hacerlo. Por eso estamos orando, venga tu reino. No es nuestro papel traer el reino de Dios. Él lo traerá. Cristo está en el trono y Él traerá su gobierno. Por eso nos enseñó a orar en el Padre nuestro, venga tu reino. Porque tenemos que rogar por Él. No, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Somos solamente inútiles. No podemos establecer justicia en este mundo injusto. No podemos hacer que los gobiernos cambien, que las personas cambien. Lo hará Él y solo Él por el poder de su espíritu y su palabra. Por eso la tarea de la iglesia no es hacer obras sociales en un sentido o establecer políticas en este mundo. No, ese es predicar el evangelio. El problema del hombre no es que necesita un cambio de gobierno, es que necesita un cambio de corazón, necesita Cristo. El problema del hombre es el pecado y la solución es Cristo. Cristo, hermanos, vino para hacer posible lo imposible. Y esto es lo que está aprendiendo aquí Moisés en esta historia. Y en tercer lugar, la fe de Moisés no solamente se caracteriza por renuncia a todo compromiso con el mundo y por un férreo compromiso con Dios y su pueblo, sino también por una permanente esperanza. Este es el carácter de la fe, una permanente esperanza. En Éxodo 18, Moisés huye de Egipto a la tierra de Madián. La tierra de Madián era una tierra controlada por tribus seminómadas llamadas madianitas, que estaban asentados en la parte noreste de Palestina. Los madianitas eran los que controlaban partes también de la península del Sinaí, el Negev y Arabá. El nombre Medián se deriva de uno de los hijos que Abraham tuvo con Setura, una de sus esposas. Un hijo que había sido enviado al este, lejos de Isaac. Esta historia está en Génesis 25. Así que este pueblo era un pueblo que aprendió de su padre Abraham a ser un pueblo pastoril. Ellos entonces tenían grandes rebaños, migraban con su ganado de aquí para allá según las estaciones
y también estaban involucrados en el comercio internacional, ya que estaban en una parte pues bastante buena, ya que conectaba dos continentes, así que ellos también estaban involucrados en el comercio. Ese era el estilo de vida de Medián, pastores y comerciantes. Por supuesto, era un estilo de vida muy diferente al estilo de vida agrícola de los egipcios y al poderío de los egipcios. Estas eran personas seminómadas. En Madián, Moisés va a aprender a ser un líder humilde y lo que significa ser un extraño en tierra extraña. Él va a sentir el rigor sobre él de habitar en un mundo caído y así él va a poder apreciar las promesas que Dios dio a Abraham. Aquí en Medián, Moisés iba a reconocer realmente que la salvación es de Dios, su dependencia de Dios, pero también a reconocer su necesidad de un mundo justo, de una tierra justa donde more la justicia, prometida por Dios a Abraham en el Mesías, en Silo, a quien se van a someter todos los pueblos. Moisés va a anhelar pues el día del reinado del Mesías, que vendría de la simiente de Abraham. Y va a anhelar esa tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios. Dios le está mostrando a Moisés entonces, aquí en esta tierra, lo que significaba ser un salvador y lo que significaba ser ayudante para esta obra de salvación y ser un instrumento en manos de Dios para esta salvación. Moisés entonces, en sus acciones hacia los madianitas en el texto, se va a hacer manifiesto como alguien que tiene un corazón para ayudar, un corazón para liberar a su pueblo. Así que noten aquí que él está en un pozo en la historia. Los pozos eran el lugar donde la gente iba a encontrarse, así que es un lugar bueno para buscar refugio. Él está buscando un lugar donde refugiarse. Me imagino ha caminado ya días y él encuentra este pozo. Aquí están las hijas de Reuel, un sacerdote de Medián. Reuel significa amigo de Dios. Más tarde a este hombre se le llama Jetro, es el mismo hombre. Jetro solamente es, mm, la palabra Jetro significa alguien superior. Al parecer entonces este era un título que él llevaba como sacerdote de Medián. Así que Jetro es su título y Reuel su nombre de pila. Él era pues el suegro, fue el suegro de Moisés y al parecer era un hombre que adoraba al Dios de Abraham, por supuesto, con algunas influencias que había aprendido de los paganos, pero era un hombre que tenía un corazón para el Dios de Abraham. Y luego él va a aconsejar a Moisés y va a hacer sacrificios al Dios de Abraham. Ahora él tiene hijas, 7 hijas, esas van a recoger allí en el pozo agua para alimentar el rebaño de su padre y se acercan pastores, esto era como algo cotidiano porque ya siempre llegaban tarde, porque cuando llegaban pastores a ese pozo, les quitaban los cántaros de ellas, el agua que ellas habían recogido para los rebaños y se la daban a sus rebaños. Obviamente las hacían tardar, esto era muy abusivo de parte de los pastores. Las mujeres en ese tiempo, en el cercano oriente, ya eran las encargadas de sacar agua de los pozos. Así que los pastores abusaban de esto y las oprimían. ¿Qué hace Moisés? Moisés ve esto y las defiende. Así que me imagino a Moisés golpeando a estos hombres, ¿verdad? Y defendiéndolas y ahora sacando agua para ellas y alimentando su rebaño. Así que ellas acaban rápido su tarea y llegan a la casa de su padre a contar que un egipcio las liberó. Moisés parecía un egipcio, ¿verdad? Tal vez por su vello, no tenía vello en el cuerpo, la forma en que sus cejas estaban puestas, su vestimenta, bueno, era un hombre noble, su manera de hablar también lo delataba, por supuesto, aunque él hablaba igual que sus hermanos, también hablaba de una forma el idioma de los egipcios. Así que ellas le informan a su padre, un egipcio nos liberó de las manos de los pastores. Y es la palabra usada también para el trabajo de Dios en Éxodo 3:8, la palabra liberó. Dice, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y en Éxodo 6:6 y en Éxodo 12:27. Dios redime o liberta a su pueblo. Es lo que Dios hace en favor de sus hijos. Así que Moisés está aquí también en esta liberación que trae para estas mujeres. Está prefigurando la redención que Dios traerá a su pueblo. Y nos está mostrando aquí su papel clave como líder, como ayudante de Dios, como salvador, como libertador de su pueblo. Y noten la ironía de este texto. Ellas que están haciendo, estas mujeres, celebrando junto con su padre la liberación que Moisés ha traído para ellas. ¿Cuál es la ironía del pasaje? La ironía es que, si se dieron cuenta,
Mientras que su propio pueblo le rechaza y no le reconoce como libertador, ahora los extraños celebran su ayuda y lo reciben en casa. De hecho, él va a tener descendencia con esta familia mediana. Ahora le recuerda a alguien, primera de Juan 1:11, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora Gerson va a estar dentro de la familia de Dios y esta familia va a ser parte de la familia del pacto de Dios. Qué increíble, hermanos, cómo Dios está mostrando y anticipando aquí la salvación de los gentiles. El Señor vino a los suyos, Israel le menosprecia, y ahora el Señor va a los gentiles y los gentiles le reciben y hay una descendencia increíble de hijos de Abraham, de estos gentiles. Es lo que somos nosotros hoy. Y esto es lo que Moisés está aquí anticipando en este rechazo de su pueblo y en este recibimiento de parte de Jetro, su suegro, ahora su nuevo suegro. Así que Dios está guiando aquí los pasos de Moisés de manera providencial para que en el desierto él pueda entonces, como les dije, comprender mucho mejor su llamamiento y pueda conocer mucho mejor a Dios. Dios le ayudará a guiar a su pueblo para que conozcan también su llamamiento y teman a Dios. Dios entonces envía a Moisés al desierto para el bien de Moisés y para el bien de su pueblo, pero también para su gloria. Ahora, hermanos, aquí tenemos entonces una lección para nosotros. El plan de Dios nunca va a fallar, ¿verdad? Dios anula el decreto de los malvados que lastiman a su pueblo. Dios nos ha dado ya un Salvador en Cristo y que ha experimentado dolor para traernos salvación y que ha resistido con nosotros y será nuestro ayudante, nuestro Salvador y nuestro libertador. Así que hermanos, démosle gracias a Dios por anticiparnos esto en la historia de Moisés. Vemos entonces finalmente que Moisés se casa y ahora le da a su hijo un nombre, Gerson. Gerson significa un extranjero o extraño allí. Cuando Moisés nombra así a su niño, está dando testimonio a su familia y a las personas de Medián, testimonio acerca de su fe. ¿En qué estaba creyendo Moisés en este momento de su vida? Ya está creyendo, ¿verdad? En Dios como el que va a traer realmente liberación a esta tierra. Y él se sabe entonces peregrino y extranjero en esta tierra, como nos dice Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3 que conforme a la fe murieron todos, incluyendo a Moisés, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extraños y peregrinos sobre la tierra. Así que hasta ese punto Moisés está aquí afirmando al ponerle a su hijo Gerson que él ha entendido la lección. Dios traerá justicia en cielos nuevos y tierra nueva. Dios traerá esta justicia a través de su Mesías. Él ha confiado en las promesas de Abraham y él tiene su esperanza puesta en Dios y en que él traerá su reino y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Así que Moisés ahora tiene su identidad mucho más arraigada en Dios. Él sabe que aquí no tenemos una ciudad duradera, pero que estamos buscando una ciudad eterna, según Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra esperanza no está en este mundo, hermanos, sino en el mundo que Dios traerá, que Cristo traerá, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Así que la fe de Moisés es una fe, hermano, que se arraiga en las promesas de Dios. Es una fe que permanece en la esperanza de esta vida eterna que Dios ha traído con Cristo y se consumará al final de los tiempos. Ahora, hermanos, esta es entonces la última característica de la fe exhibida en la vida de Moisés. La fe se caracteriza por una completa renuncia, por un férreo compromiso y una permanente esperanza. Este es el fruto del don que Dios nos ha dado. Hermanos, si usted tiene este tipo de fe, si al igual que Moisés usted ha renunciado al pecado y a este mundo y su pompa, y tiene un férreo compromiso con Dios y su pueblo, y está reconociendo a Dios en su vida como Señor, soberano Rey. Si usted está constantemente, realmente con sus ojos puestos en la meta, en la ciudad de Dios, hermano, usted realmente debe celebrar esta tarde que Dios le ha dado este don precioso
y que este don precioso le hará permanecer hasta el final. La obra que Dios comenzó en usted, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta es una señal inconfundible de un hombre de fe. ¿La tienes? ¿Te has aferrado a Cristo como Salvador? ¿Te has comprometido solo con Él como tu Señor? ¿Le has dado a Él tu vida y tienes esta esperanza de encontrarte con Él en cielos nuevos y tierra nueva? Dale gracias a Dios. Y si no la tienes, amigo, tú puedes venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ha prometido que si confiesas tus pecados y te apartas y renuncias a ellos y comienzas a servir a Cristo como tu Señor, vendrán realmente perdón para tu vida. Dios quitará tu pecado, lo colocará a su cuenta, de manera que tú no mueras y tengas vida eterna con Él y tengas esta esperanza que tenía Moisés. Así que te invito a arrepentirte de tu maldad y a poner tu confianza en Cristo, nuestro Salvador, en quien confió Moisés. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa historia que anticipa todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, como Moisés puso también su confianza en Él. Y por causa de Él, menospreció este mundo y llevó los vituperios de Cristo sobre Él. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer lo mismo, que podamos radicalmente cortar con toda amistad con este mundo y amar realmente tus cosas y a comprometernos férreamente contigo y con tu pueblo. Ayúdanos a tener un corazón de siervos, entendiéndonos como instrumentos en manos tuyas, sabiéndonos débiles y necesitados de ti cada día, pero también, Señor, aferrados a la esperanza de esa vida eterna que traerás con cielos nuevos y tierra nueva. Señor, ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde ya está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor, a que aún mientras permanezcamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, a proclamar tu gloria, tu nombre y a proclamar nuestra esperanza, como lo hizo Moisés al ponerla a su hijo Gerson. Que nuestro hogar sea una piedra de testimonio para este mundo, de manera que podamos salvar a muchos y rescatar a muchos de este mundo, Señor, que está en desgracia y que sufrirá tu juicio y tu condenación. Gracias, Señor, por mostrarnos esto en tu palabra. Y gracias por darnos en Cristo esperanza y vida eterna. Alabamos y exaltamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.